muy importante para nosotros que tengamos en la mente la situación, la condición en la que el apóstol Pablo se encontraba al escribir esta carta a Timoteo. Al iniciar el estudio mencionamos esto, que iba a ser muy importante para nosotros para poder comprender más el mensaje de Dios por medio de esta carta. El no quitar de nuestra mente que el apóstol Pablo se encontraba prisionero, y que no solamente estaba prisionero, sino que tenía sobre su cabeza una sentencia de muerte. Y es importante que nosotros podamos tener eso en la mente, porque así podemos comprender mejor todas las exhortaciones, todas las indicaciones que Pablo le hace a Timoteo. Podemos nosotros mirar más claramente el sentido de urgencia con que el apóstol Pablo le escribía a Timoteo. Cuando miramos el primer capítulo que terminamos la semana pasada, miramos algunas de estas indicaciones que el apóstol Pablo le hace a Timoteo, y básicamente lo exhorta a que siga, que continúe con la predicación del evangelio, que esté dispuesto a padecer si es necesario por causa de la predicación del evangelio. Le exhorta también a que avive el fuego del don que Dios había puesto en él. Y le repito, estas palabras cobran una mayor comprensión en nosotros cuando sabemos que lo que estaba sucediendo, que no solamente que el apóstol Pablo estaba preso, no solamente que iba a morir, sino que también había una situación difícil. Había iniciado una persecución contra la iglesia. Había falsos maestros que estaban distorsionando la palabra de Dios. Entonces, en términos generales, había una situación difícil en la iglesia en esos momentos. La semana pasada estuvimos hablando, lo que mencionaba Manuel hace unos momentos también, que el apóstol Pablo presenta ejemplos, ¿verdad?, de personas y los menciona por nombres. Menciona a dos personas que no habían permanecido fieles en esa obra que estaban llevando a cabo. Pero menciona a otro también, ¿verdad?, que se había mantenido firme, que había sido valiente, que sin importar los riesgos que él pudiera correr, siguió adelante sirviendo al Señor. Aquí en el capítulo número 2, y correctamente como lo mencionaba Manuel hace unos momentos, es la continuación de lo que Pablo le acaba de escribir a Timoteo, porque después de haber mencionado a estas personas, ahora se dirige de una manera personal a él, ¿verdad? Y le dice tú pues, hijo mío. Ya se dirige ahora a él, ¿verdad? Retoma otra vez la enseñanza con este varón, con este joven llamado Timoteo. Pero miramos también una vez más esta frase que le dice, hijo mío, tú pues, hijo mío. Y miramos una vez más también el tono, ¿verdad?, de amistad, el tono de ternura, de comunión que había entre estos dos varones. Y esto es importante, hermanos, porque y lo hablamos semanas atrás, porque en el servicio de Dios no puede ser un servicio en donde quede de lado, ¿verdad?, esa comunión, esa intimidad entre quienes somos compañeros o somos consiervos que estamos sirviendo en la obra de Dios. No es un servicio frío, no es un servicio distante, sino que es un servicio donde se cultiva una comunión, o se debe de cultivar una comunión muy íntima y muy fuerte en quienes estamos sirviendo a Dios. Entonces le dice estas palabras el apóstol Pablo a Timoteo, le dice, tú pues, hijo mío. Y luego le dice esta palabra importante, le dice, esfuérzate en la gracia de Dios que es en Cristo Jesús. Esta palabra esfuérzate en realidad significa fortalécete, cobra fuerzas, porque la obra que tenía por delante era una obra importante, era algo
algo grande, algo que estaba en juego precisamente en esos momentos. El apóstol Pablo lo miraba así lo percibía, que estaba en juego la pureza, la verdad del Evangelio. Por eso en el versículo 13 y el versículo 14 del capítulo 1, le dice Pablo a Timoteo: retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Entonces la tarea que Timoteo tenía por delante era algo difícil, algo duro, algo fuerte, algo importante. Y definitivamente era algo que él no iba a poder hacer con sus propias fuerzas, con sus propias capacidades o con los talentos naturales que él pudiera tener. En la vida natural, en la que todos nosotros nos desarrollamos también, ¿verdad? Cuando vivíamos sin Cristo, la gente que vive sin Cristo en este tiempo, y cómo pueden hacer o podíamos nosotros hacer frente, ¿verdad?, a circunstancias de la vida por medio de nuestras capacidades que también vienen de Dios, las capacidades naturales, en la escuela, en el trabajo, en proyectos que nosotros realizamos en la vida. Nosotros nos esforzamos, tenemos que esforzarnos, tenemos que cobrar ánimo, ¿verdad? Tenemos que levantarnos por la mañana y planear lo que vamos a hacer, cualquier proyecto que sea. Sabemos que nos tenemos que esforzar y aplicamos todo lo que nosotros tenemos humanamente hablando de manera natural para salir adelante en cualquier proyecto que sea. Sin embargo, hablando de la obra de Dios, del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, no podemos decir lo mismo. Estamos hablando de cosas espirituales. Estamos hablando de la obra de Dios. Estamos hablando, y la mayoría de nosotros sabemos, de una obra que no se hace de manera natural o que no es algo que nosotros produzcamos por medios naturales, lo que puede producir la obra de Dios. Entonces, al decirle el apóstol Pablo a Timoteo que se esfuerce, no le está diciendo que se esfuerce en sus capacidades naturales que él pudiera tener. Está diciendo: esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. ¿Qué es la gracia, hermanos? Todos nosotros sabemos, ¿verdad? Porque nos han explicado y nos han dicho el significado de esta palabra gracia, que es un regalo inmerecido, que es el favor de Dios hacia nosotros y que no merecemos. Específicamente la palabra de Dios, al hablar de la gracia, inmediatamente nosotros entendemos que es el regalo que Dios nos ha dado a nosotros, la salvación que nos ha regalado y que no merecíamos, que no la ganamos por medio de nuestras obras o nada que nosotros hubiéramos hecho, pudiéramos haber hecho. Es el regalo de Dios. Pero no solamente eso, que cuando Dios nos salva, también nos da capacidades espirituales para que nosotros podamos vivir la vida cristiana. No solamente servirle en su obra, ¿verdad? Que es lo que está hablando con Timoteo, un hombre que había llegado a esa capacidad ya de servir a otros, de ministrar en la iglesia, de predicar el Evangelio, de trabajar como un ministro de Dios, como un obispo, como un anciano. Sin embargo, todo creyente, todo cristiano, después de haber recibido la salvación gratuitamente, también nosotros tenemos que vivir una vida, ¿verdad?, diferente. La vida cristiana, que la vivimos, hermanos, en todos los aspectos de nuestra vida. Que necesitamos nosotros la capacitación de Dios por medio de su Espíritu Santo para poder nosotros ser buenos esposos como cristianos, como creyentes. Para que las mujeres puedan ser buenas esposas, buenas hijas, buenas hermanas cristianas. Para que los hijos puedan ser buenos hijos y puedan honrar a sus padres como la palabra de Dios dice, y puedan tener un comportamiento como la palabra de Dios lo dice. Para que en nuestros trabajos, para que en cualquier parte que nosotros estemos, podamos vivir la vida cristiana
como Dios dice que nosotros tenemos que hacerlo. Y para eso nosotros tenemos que fortalecernos en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Porque no somos cristianos únicamente, y creo que eso lo sabemos todos cuando estamos en la iglesia los domingos, ¿verdad? Que de hecho aún nos cuesta mucho trabajo el vivir como cristianos este día que nos reunimos para adorar al Señor el día domingo. Necesitamos fortalecernos. Eso es lo que dice, lo que significa esta palabra. Fortalécete en la gracia que es en Cristo Jesús. Pero también todos nosotros estamos destinados, hermanos, por decirlos a esta palabra, a servir al Señor de una manera más cercana, ¿verdad? Más comprometida. Todos nosotros en algún momento debemos de compartir nuestra fe con otras personas en la iglesia donde nos congregamos tarde o temprano. Nosotros vamos a desarrollar un ministerio y debemos nosotros de fortalecernos en esa gracia que es en Cristo Jesús. Es en esa esfera en la que el apóstol Pablo llama a Timoteo a que se fortalezca, sabiendo que él no va a poder hacer la obra de Dios con sus propias fuerzas. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener claro, hermanos, cada uno de nosotros. Y le menciono las cuestiones naturales de la vida, ¿verdad? Porque a veces pensamos que únicamente quienes servimos, quienes tenemos una responsabilidad más comprometedora o más alta dentro de la iglesia, somos los que tenemos que esforzarnos, los que tenemos que meternos más con Dios. Obviamente, mientras más crece el compromiso, es más lo que nosotros debemos de buscar a Dios. Sin embargo, todos nosotros tenemos el compromiso de fortalecernos en Dios, en la gracia de Dios. En Efesios capítulo 6, versículo 10. Esta carta a los Efesios, quienes han leído esta carta en los primeros 3 capítulos, el apóstol Pablo escribe a la iglesia de los Efesios mucha enseñanza, mucha doctrina, donde él explica la manera en que ellos fueron salvados, explica la doctrina de la justificación, explica, por decirlo así, teoría bíblica para que ellos comprendieran las verdades del Evangelio. Pero a partir del capítulo 4 en adelante, en la carta a los Efesios, hay indicaciones como estos creyentes que han conocido al Señor Jesucristo y están conociendo la doctrina, cómo ellos tienen que vivir ahora como cristianos. En el capítulo 4, a mitad del capítulo, en mi Biblia hay un encabezado que dice la nueva vida en Cristo. Y le habla a los esposos, le habla a las esposas, le habla a los hijos, le habla a los trabajadores y nos dice cómo nosotros debemos de vivir esa vida cristiana. Sin embargo, aquí en este capítulo 6, el apóstol Pablo habla precisamente de cómo es que nosotros podemos lograr vivir así, ¿verdad? Y en el versículo 10 le dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Entonces, algo que nosotros damos por hecho, ¿verdad? Que todos nosotros tal vez deberíamos de saber, y que Timoteo sin lugar a dudas sabía también, pero era necesario que el apóstol Pablo le recordara que para la tarea que tenía por delante necesitaba él fortalecerse en Dios. Reconocer, hermanos, que somos frágiles, que somos débiles humanamente hablando, que para las cosas espirituales, que para las cosas de Dios, para las demandas que Dios tiene para nosotros estamos incapacitados humanamente hablando, que necesitamos acudir continuamente al trono de la gracia. En Hebreos capítulo 4, verso 16, dice este texto tan hermoso, dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hay una versión, la Nueva Traducción Viviente, quiero compartirla con ustedes. Dice: así que acerquémonos
con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitemos. Entonces, al tener en la mente, hermanos, la situación en la que el apóstol Pablo estaba escribiendo esta carta, que no solamente era sus últimos días en esta vida, que iba a morir, sino que la situación para la iglesia era sumamente difícil y que aquellas cosas estaban causando un temor en la vida de Timoteo, que se le estaba dificultando seguir adelante, no solamente en su vida como cristiano, sino en la responsabilidad que tenía de ministrar a la iglesia. Era importante que Timoteo recordara estas palabras. Ya vimos que en el capítulo 6, el versículo 6, del capítulo 1, el apóstol Pablo ya le había dicho estas palabras: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces es necesario, hermanos, y el apóstol Pablo se lo hace saber a Timoteo, que continuamente tenía que él encontrarse buscando las fuerzas de Dios para seguir adelante. Muchas menciones acerca del padecimiento de la vida cristiana que menciona esta carta. En el versículo 8, en el capítulo 1 empezando, dice: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios. El padecimiento era parte de la enseñanza del apóstol Pablo para la iglesia, porque lo hemos hablado, ¿verdad?, en varias ocasiones, que como cristianos nosotros vamos a padecer en este mundo, y lo hemos hablado varias veces. Padecemos, ¿verdad? Yo creo que no hay persona en este mundo que no padezca por diferentes circunstancias. Pero la vida cristiana en sí misma sí trae libertad, trae gozo, trae contentamiento, nos pone en una condición de bendición que no conocíamos antes, pero también hay aflicción en el ejercicio de nuestra vida cristiana, en el deseo de practicar la vida cristiana, porque en cada creyente hay un deseo, ¿verdad? Debe haber un deseo de agradar a Dios, de conformarse a la voluntad de Dios, lo que Dios pide para nosotros. Un creyente, un cristiano que ha entregado sus vidas a Jesucristo, ahora desea conformarse a la voluntad de Dios, a la palabra de Dios, y eso no es fácil. Después, cuando nos llama a servirle, ¿verdad?, que eso es para todos nosotros también, la vida se vuelve un poquito más difícil también. Entonces, ¿de dónde nos fortalecemos nosotros, hermanos? Quienes nos encontramos en el ejercicio de la vida cristiana y en el servicio a Dios también, sabemos por experiencia que de repente las cosas se ponen difíciles, ¿verdad? Que nos levantamos por la mañana tal vez sin saber qué hacer, que no sabemos, ¿verdad? Que parece que no encontramos una dirección correcta. Timoteo era un hombre de Dios, un hombre maduro. Sin embargo, le repito que Pablo le recuerda cosas que debería él saber, sin duda sabía, pero era necesario que las escuchara una vez más y que supiera que nosotros tenemos un lugar a donde acudir para fortalecernos, y es ese trono de la gracia, es la gracia de Dios. Encontrar esa misericordia, ese consuelo, ese fortalecimiento cuando más lo necesitamos. Esfuérzate, le dice Pablo a Timoteo, en la gracia que es en Cristo Jesús. No hay nada en este mundo, hermanos, no hay nada en este mundo que pueda capacitarnos para vivir la vida cristiana y para servirle a Él, si no es con los mismos medios de gracia que Él nos da a nosotros. A veces nosotros queremos
cobrar ánimo, ¿verdad? Con cosas que están en este mundo. Nos involucramos en algunas cuestiones para distraer la mente. Hace poco mi esposa y yo salimos unos días entre semana, fuimos a un tiempo de esparcimiento allá a la orilla del mar, porque sentíamos que necesitábamos nuestros cuerpos y nuestras mentes ser despejadas. Sin embargo, eso no nos fortalece espiritualmente para enfrentar la vida cristiana. Porque una vez que regresamos, duramos 3 días allá y regresamos y nos encontramos con la realidad de la vida una vez más, que no podemos evadir, que tenemos que enfrentar de alguna manera. Y esa manera que nosotros la debemos de enfrentar es en las fuerzas que Dios nos da. Nosotros hemos oído hablar mucho de la soberanía de Dios y sabemos, es algo que Pablo enseña también, que es Dios el que hace la obra, que nosotros no podemos hacer nada para producir en nosotros la obra de Dios, porque es Dios en su soberanía y en su poder quien lo hace. Pero también enseña de la responsabilidad que tenemos nosotros como cristianos, hermanos. La responsabilidad de fortalecernos, de buscar a Dios. ¿Cuántas veces hemos expresado estas palabras? Señor, dame fuerzas. Fortaléceme, Señor. Es bueno orar, es bueno pedir, es bueno clamar. El mismo Señor dice, pedir y se os dará, llamar y se os abrirá. Pero nosotros debemos buscar. Este pasaje que les leía de Hebreos capítulo 4, verso 16, el escritor usa esta palabra, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Necesitamos buscar a Dios. Había una premura, había una urgencia en el contexto en el que Pablo estaba dirigiendo estas palabras a Timoteo. Literalmente la obra de Dios en este lugar estaba en juego. Hay una promesa que Dios, el Señor Jesucristo hizo, y Él dijo que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Y esa es una promesa que se va a cumplir. Que el día que todo esto se acabe y que el Señor Jesucristo venga por segunda vez, va a venir por una iglesia que va a estar firme. Sin embargo, esa iglesia, hermanos, está esparcida por varias partes del mundo, en iglesias locales como esta, ¿verdad? Que es una iglesia relativamente pequeña. Hay otras iglesias grandes de cientos o de miles de personas, pero donde quiera que se levanta la obra de Dios, hay conflicto, hay una batalla, hay una lucha, hay una guerra. El lugar donde Timoteo ministraba era en Éfeso, Asia Menor, lo que hoy es Turquía. Si usted va a Turquía, el cristianismo ahí es mínimo. Es un país predominantemente musulmán, donde estaban antes los lugares donde se reunían los cristianos, están en ruinas. Eso significa, hermanos, que cada lugar está en una lucha encarnizada y tremenda. El apóstol Pablo tenía los ojos abiertos. Era profundamente sensible a las realidades espirituales que estaban aconteciendo a su alrededor. Y estaba tratando de transmitir estas verdades a Timoteo, que estaba batallando, que estaba luchando, y le dice, esfuérzate. Porque le quedaba todavía un gran trecho, un gran tramo por recorrer. Había una obra, una misión que hablábamos semanas atrás, que Jesús le encomendó a sus discípulos, y sus discípulos eran responsables de enseñar el evangelio a otros discípulos también, y que ellos también continuaran con la obra de Dios. Pablo estaba todavía en esa misión, aún en la prisión estaba llevando a cabo esa misión, y le estaba encomendando también a Timoteo
que continuara adelante. Y le dice enseguida en el versículo 2, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Timoteo, fortalécete en la gracia que es en Cristo Jesús, porque lo que viene por delante es difícil. Lo que tú vas a tener que hacer es que lo que has oído de mí, es decir, las predicaciones, las enseñanzas del Evangelio, no lo que has oído de mí como persona, lo que yo soy, o mis cualidades, o mis virtudes, lo que has oído, mis enseñanzas, mis predicaciones, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, dice, ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Fíjese en este pasaje, en estas palabras que habla Pablo a Timoteo, ese encargo tan maravilloso que le hacen y que se le quede grabado este versículo que es fácil de memorizar, segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Está hablando Pablo de él, ¿verdad? Lo que has oído de mí, mis enseñanzas. Él estaba a punto de entregar su vida en esa entrega que tuvo a Dios al cumplir esa misión. Y luego estaba transmitiendo esa misión, estaba pasando la estafeta a Timoteo. Podemos decir que ya son 2 generaciones. Y luego le dice a Timoteo, le dice que él mismo encargue a hombres fieles, que son 3 generaciones más, una generación más, perdón, son 3 generaciones, que sean idóneos para enseñar también a otros. Eso no significa que en la mente del apóstol Pablo estuviera nada más en la 4ª generación, Timoteo, ahí se va a terminar todo. Esto significa, hermanos, que la obra de Dios debe tener una continuidad a lo largo de los años. Estamos hablando, hermanos, de hechos que ocurrieron hace alrededor de 2000 años. Y que ahora estamos aquí nosotros tratando de predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Que no sabemos, hermanos, cuándo va a regresar el Señor por su iglesia, cuándo se va a acabar todo esto que nosotros conocemos, pero lo ideal es que la obra continúe más allá de quienes estamos en este lugar predicando la palabra de Dios. Le dice Pablo a Timoteo, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles. Y aquí, hermanos, tal vez algo controversial, ¿verdad? Pero literalmente el apóstol Pablo se está refiriendo a hombres. En ocasiones en la Escritura se refiere a hombres como el género, ¿verdad? Humano, hombres y mujeres. Pero el apóstol Pablo se está refiriendo a hombres. Y tenemos que entender, hermanos, que Dios llamó a hombres del género masculino, varones, a servir en estas posiciones, hermanos, de responsabilidad en la iglesia. Sí, es un gran privilegio, pero es una gran responsabilidad. Ya en la primera carta a Timoteo, que ya la estudiamos también en el capítulo 2, versículo 12, y eso lo hablamos en su momento. Dice, pero porque no permito a la mujer enseñar, ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Esto lo explicamos, ¿verdad? No voy a pasar tiempo aquí. Si después tiene alguna inquietud, lo podemos
hablar, ¿verdad? Pero la Escritura habla en la primera carta a los Corintios, si nos remontamos a Génesis capítulo 1, 2 y 3, vamos a mirar las razones por las que el Señor, en ese orden que Él estableció, ¿verdad?, le dio la responsabilidad a los hombres de estar al frente. Es una guerra, hermanos, es una batalla en donde hay sufrimiento, en donde hay padecimiento, en donde es el hombre, hermanos, el que tiene que estar enfrente para hacerle frente a esa gran responsabilidad. En esa urgencia, hermanos, en esa mentalidad del apóstol Pablo de la preservación de la iglesia en aquel lugar, de la continuidad, de la pureza del evangelio, de la obra de Dios. Él sabía lo que tenía que hacer porque conocía la palabra de Dios, porque había sido instruido también por otras personas, pero también por el Señor Jesucristo. Y él sabía, hermanos, lo que nosotros debemos de saber. Que el éxito, hablando del éxito en el buen sentido de la palabra, aplicándolo bíblicamente de una iglesia, consiste en si hay o no hombres fieles. Hombres de Dios. Hombres dispuestos a ponerse en el frente de batalla. La obra de Dios, hermanos, no es de una sola persona. No son proyectos personales de nadie. No son construcciones de imperios, ¿verdad? Donde hay unipersonales, donde hay una sola persona que atrae la atención y que es el referente de ahí. Y que puede tener mucho éxito durante el trayecto de su vida, pero una vez que muere o se vaya o falle, aquel lugar se cae en pedazos. Porque solamente había un hombre dirigiendo aquel lugar. El apóstol Pablo le está dando la clave a Timoteo. Esta iglesia de Timoteo que estás ministrando va a requerir de hombres y además que sean fieles. No le dice Pablo a Timoteo, esto encarga a hombres carismáticos, que tengan ángel, ¿verdad? Que la gente se sientan atraídos por su personalidad. No le dice hombres preparados, ¿verdad? Profesionistas, filósofos de aquel tiempo, con conocimiento, con mucha sabiduría, expertos en la oratoria, en la elocuencia, para que la gente se sienta atraída. Hombres con buena presentación, con buen porte, ¿verdad? Para que la gente al verlo sienta el deseo y se sientan atraídos y vengan a la iglesia. No, le dice hombres fieles. ¿Y qué quiere decir? ¿Qué quiere decir por hombres fieles? Si no es hombres confiables, que cumplen con lo que se les encomienda. ¿Por qué deben de ser hombres confiables, hermanos? En el versículo 13 del capítulo 1, Pablo está haciendo lo mismo que le está pidiendo a Timoteo que haga. Y Pablo a Timoteo le dice, retén la forma de las sanas palabras. Retén la norma, retén el contenido del evangelio, guárdalo. En el versículo 14, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Porque ellos mismos, dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, quienes también iban a guardar lo que se les iba a encomendar. Esa es la clave del éxito, hermanos. No necesitamos, aunque no nos hace daño, ¿verdad?, tener 40 días de ayuno.
y de oración para que Dios nos revele cuál es la clave para que nosotros podamos tener éxito en lo que Dios nos ha encomendado. Hay iglesias y respeto, ¿verdad? Cada quien su manera de hacer las cosas, pero cada año cuelgan una manta, ¿verdad? Con una visión nueva, después de un tiempo de oración, de ayuno, y sobre esa visión va a caminar la iglesia. Sin embargo, la palabra de Dios nos señala a nosotros cuál es el camino a seguir. El que nosotros seamos capaces, hermanos, de poder instruir a hombres para que sigan adelante con la obra de Dios. Cuando hablamos de hombres fieles, no significa que estamos dejando de lado a las mujeres de ninguna manera. De hecho, estos hombres fieles tienen que predicar, tienen que enseñar el evangelio a hombres y a mujeres para que cada quien haga lo que le corresponde hacer. Si le damos unas vueltas a la página y nos vamos a la carta de Pablo a Tito, en el capítulo 2, y en el versículo 3, dice: las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Fíjese la palabra, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Esta es una instrucción del apóstol Pablo a otro siervo, otro ministro llamado Tito, y le está diciendo que él tiene que enseñar eso en la iglesia. O sea que estos hombres, estos varones, estos siervos de Dios tenían una encomienda de enseñar las sanas palabras, la forma de las sanas palabras del evangelio, no lo que dice, hermanos, la corriente actual, no lo que dicen las filosofías o lo que dice la psicología o con lo que nosotros tratamos, ¿verdad?, de adornar según nosotros el evangelio, o tratar de ayudar, ¿verdad?, porque creemos que la palabra de Dios no contiene todo y está un poco deficiente, entonces tenemos que añadirle algo más. Lo que Pablo sabía también es que estaba en juego la pureza del evangelio. Primera de Corintios capítulo 4, verso 1 y 2. Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Dice el apóstol Pablo que la percepción que la gente tiene de nosotros, que la gente nos tenga en estima, ¿verdad?, como servidores y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Hay algo, hermanos, que se llama credibilidad. Por cierto, estamos mirando a algunos varones de la congregación esta cuestión del carácter de un siervo de Dios. Porque qué difícil es. ¿Qué entendemos por credibilidad? La credibilidad es aquella que, por ejemplo, al estar en esta mañana parado delante de ustedes, sin hacer a un lado, ¿verdad?, el hecho de que soy una persona imperfecta, que cometo errores y fallo, más veces de las que quisiera fallar,
pero que al estar hablando en esta mañana usted pueda creer lo que yo estoy diciendo. Y no me refiero a creer en el sentido de que lo que estoy hablando son verdades de la palabra de Dios, sino que soy alguien que estoy tratando de vivir conforme a lo que estoy hablando en esta mañana. Entonces la tarea que tenía Timoteo era una tarea ardua, difícil, porque se requiere que estos hombres tengan un carácter nada más y nada menos que el carácter de Jesucristo en sus propias vidas. Y que es algo que nosotros no podemos formar en las personas, hermanos. Por más que mi esposa desee que un servidor sea conformado a la imagen de Jesucristo, por más que ella haga con sus propias fuerzas para lograr en mí eso, no va a poder. Por eso Pablo, hermanos, le dice a Timoteo, y regreso una vez más a ello: fortalécete en la gracia que es en Cristo Jesús. Necesitamos fuerzas, hermanos, para sobreponernos a nuestros propios conflictos, ¿verdad? A nuestras propias necesidades, a nuestros propios sufrimientos. Sin embargo, hay un punto donde nosotros tenemos que seguir avanzando en ese caminar como cristianos, y nosotros comencemos a quedar un poquito a un lado cada vez más, en donde cada vez nosotros importemos menos. Por eso le digo, el apóstol Pablo no está hablando de un proyecto personal. Iba a morir, hermanos, ¿qué le importaba a él? Ya, yo me voy a ir con el Señor. Pero era una misión, una encomienda que había recibido de parte de Dios. No era una cuestión personal para él, que él quería lograr. Cuando nosotros comenzamos, hermanos, a servir a Dios, comenzamos a ver que ya la fortaleza que nosotros necesitamos, sí, pues obviamente nos debilitamos y necesitamos fortalecernos, necesitamos mantenernos ecuánimes, necesitamos mantenernos sanos emocional, espiritualmente, pero para poder servir de una mejor manera a los demás. Hay unas palabras que el apóstol Pablo dice en el libro de los Hechos, el capítulo 20, verso 22. Se está despidiendo de la iglesia, precisamente de la iglesia en Éfeso. El verso 22 dice: ahora he aquí ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Verso 24: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Algunos años después, este hombre está sosteniendo esas palabras que dijo un día, que no estimaba preciosa su vida para sí mismo. A veces nosotros estimamos nuestra vida de gran valor, ¿verdad? Tanto así que dedicamos mucho tiempo para nosotros mismos. En esa pureza del Evangelio, hermanos, podemos mirar por muchas partes este tipo de mensajes, en donde llaman a las personas a valorarse, ¿verdad? A cultivar el amor propio, la autoestima. El centrarse, ¿verdad?, en ellos mismos, en no dejarse caer, en que somos valiosos, en que si no nos aman, debemos de amar a nosotros mismos,
y todo este tipo de enseñanzas. Obviamente debe de haber hay un valor en nosotros por el hecho de ser creación de Dios. Pero el apóstol Pablo escribió que nadie tenga un concepto de sí mismo que el que debe de ser, sino que piense de sí con cordura. Y la manera que nosotros debemos de pensar de nosotros mismos es lo que la palabra de Dios dice. Efectivamente que somos creación de Dios, que fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios, pero por causa del pecado distorsionamos esa imagen y lo que pasamos a ser, somos seres dignos de misericordia, de que Dios extienda su mano y nos levante de esa triste condición en la que nos encontramos. Una vez que Dios nos levanta, hermanos, nos devuelve el estimarnos en su justa medida, pero Dios nos va preparando cada vez más para perder nuestra vida. No sé cuántas veces he mencionado este pasaje, ¿verdad? De las palabras de nuestro Señor Jesucristo, que este llamado tan grandioso que hace, y cuando dice: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Sabias palabras de nuestro Señor Jesucristo, sabiendo lo que íbamos a requerir, lo que se va a requerir en la obra de Dios. Si nosotros tenemos un profundo amor por nosotros mismos, si nuestros proyectos personales están por encima de cualquier otra cosa, aún de la obra de Dios, no estamos aptos. No somos estos hombres que Pablo le está señalando a Timoteo. Este encarga a hombres fieles, a hombres que sean confiables. Pero sabes una cosa, Timoteo, tienes que morirte a ti mismo por esa gran obra que tú vas a hacer. Más adelante, aquí en este capítulo 2, en el verso 9, dice: en el cual sufro penalidades, hablando del Evangelio, un versículo antes, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra no está presa. Y uno diría: bueno, pues qué necesidad, ¿verdad? Sufro penalidades y hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Y enseguida viene la razón, ¿verdad? Por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. El llamado del apóstol Pablo a Timoteo, entre otras cosas, es un llamado a sufrir, a morirse a sí mismo, a su carnalidad, a su egoísmo, a su egocentrismo, hacer a un lado sus prioridades, sus planes personales. Esto no significa, hermanos, que Dios nos pide que abandonemos todo, ¿verdad? Escuela, casa, trabajo, y nos dedicamos de lleno a Dios. Esto nos habla de prioridades. ¿Qué es lo que nosotros tenemos en primer lugar, hermanos? A veces la iglesia, y traemos, con todo respeto lo digo, el patrón, ¿verdad?, de la tradición, donde la mayoría de nosotros venimos, en donde nuestra religiosidad tenía que ver con un solo día a la semana y en el momento que estábamos nosotros ahí, ¿verdad? La solemnidad, la seriedad, pero una vez que salíamos, nuestra religiosidad está enclaustrada en 4 paredes, y allá afuera pues es otra cosa. El Señor nos llama a nosotros, hermanos, a poner la prioridad por delante. En la medida, obviamente, que nosotros vamos creciendo y vamos madurando en el camino del Señor, tenemos que entender esto, hermanos, que somos llamados a servirles. Pero Pablo le hace este gran encargo: Timoteo, instruye a otros hombres. Eso no deja fuera, repito, la instrucción de las mujeres. Aquellos hombres iban a tener también que instruir
también también iban a tener que instruir a mujeres. Pero ¿qué le espera a Timoteo en esa encomienda? Y nos tomamos esto más personal, hermanos. ¿Qué nos espera a nosotros si decidimos nosotros entregar nuestras vidas en un compromiso más, en un grado más de compromiso para servir a Dios? Nos espera bendición, nos espera recompensas de Dios, nos espera dinero, nos esperan bendiciones materiales. ¿Qué nos espera, hermanos, en un compromiso más fuerte con Dios? Tú pues, le dice enseguida Pablo a Timoteo, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. También el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Pero esto lo vamos a mirar la semana entrante. ¿Cuál es la misión, hermanos? Original que el Señor Jesús encargó a su iglesia. Esto es importante porque era lo que estaba en juego en el tiempo de Pablo y es lo que está en juego en el tiempo de hoy también. ¿Cuál era la misión que Jesús encargó a sus discípulos, a sus apóstoles? Y después, cuando los apóstoles comenzaron a predicar el evangelio y comenzaron a instruir a otras personas también. ¿De qué se trata, hermanos? Se trata del contenido de un mensaje que señala un camino a la salvación. Se trata del mensaje de salvación para hombres y mujeres que están perdidos en sus delitos y en sus pecados, y de esos somos todos, toda la humanidad. No hay uno, aunque algunos digan, ¿verdad? Como yo lo decía también antes, yo no necesito de eso. Pero la palabra de Dios dice que todos necesitamos ponernos a cuentas con Dios. Pues bien, hay un mensaje, hay una doctrina, hay una enseñanza que señala claramente cuál es ese camino. Hay una manera de vivir. Hay un molde, hay un carácter, hay un estilo de vida que deben de manifestar aquellos que dicen o que decimos que hemos abrazado el evangelio. Hay una enseñanza, es lo que quiero decir, hay una instrucción a lo largo de nuestra vida como cristianos que nos dicen a nosotros cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y hay una necesidad de hombres y de mujeres que se encarguen de proclamar esas verdades para que más personas puedan escuchar el evangelio y puedan conocer el camino a la salvación. Y una vez que estén en las iglesias, en esta o en otras iglesias, se requiere de hombres fieles que estén dispuestos a despojarse a sí mismo, a morir a sí mismo, para instruir a aquellos que van llegando. Se necesitan mujeres que sean maestras del bien, que den testimonio con sus propias vidas como ejemplo, como modelos, y que enseñen a las más jóvenes cómo se debe vivir la vida cristiana, una vez que ellas han dado testimonio con su vida
de cómo debe de ser. El éxito, hermanos, de nuestra iglesia local, porque es lo que nos atañe, ¿verdad?, a nosotros en esta mañana, consiste en que podamos establecernos en este lugar varios hombres fieles, hombres de Dios, que estén dispuestos a entregar sus vidas para continuar con esta misión. Que una vez, hermanos, que un servidor, que pase lo que pase, ¿verdad?, que yo no esté en este lugar por la razón X, que pueda estar otro varón aquí. Porque este no es un proyecto personal. No es una meta que me he propuesto, ¿verdad?, lograr para poder apuntar en mi cuaderno un éxito en mi vida. Aquí Jesucristo y su obra es el centro.